¿Cómo andan todos? Bienvenidos a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de la pantalla de Litus, el canal de la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a tocar hoy un tema de suma actualidad que tiene que ver con la gripe aviar. Y ya tenemos invitados aquí en el piso con nosotros. Yari Lucerna, médico veterinario, especialista en avicultura y además también dedicado a la producción de gallinas. Yari, ¿cómo va? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Gracias. Bueno, también nos acompaña Antonio Ciavarrasi, veterinario, docente, investigador de la Cátedra de Zoología, Diversidad y Ambiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL. Bienvenido. Buen día, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y también Miguel Müller, médico veterinario, también perteneciente a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL. Miguel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto poder estar y desarrollar este tema tan importante, ¿no? Y de actualidad, ¿no? Se da un brote en febrero en nuestro país. Contanos, Antonio, un poco cómo llega, a través de qué especie, cómo se da un brote en Argentina. Bien, bueno, básicamente es una enfermedad del hemisferio norte. Entonces, a nuestro país, claramente una de las rutas convencionales es a través de aves migradoras. En la Argentina hay tres tipos de aves migradoras que se catalogan con letras A, B y C. Puntualmente las A son las que van desde Argentina hasta el norte del hemisferio norte. Dentro de esa ruta, a su vez hay cuatro caminos. Hay uno que se denomina Ruta del Atlántico, otra del Mississippi, otra central y otra del Pacífico. Puntualmente la del Pacífico llega hasta la provincia de Jujuy y algo de la provincia de Salta. Entonces es habitual esa ruta donde hay aves que van, como les digo, desde el norte hasta el sur anualmente. ¿Qué pasó en este caso puntualmente? Algunas de estas aves, que muchas veces son portadoras y muchas veces asintomáticas, ha llegado con el virus. Hay diferentes serotipos del virus que después se desarrollará, pero particularmente hizo que tome contacto con otras aves de nuestros humedales y esos humedales se interconectan. Entonces no fue casual que muchas de estas migradoras hayan migrado dentro del país o han tenido contacto con otras que viven en esos ambientes acuáticos y se han distribuido por las lagunas del país. Nos contabas que estas aves conviven desde hace siglos con este tipo de influenza, ¿no? Con estas enfermedades, ¿no? Sí, a ver, si bien para la humanidad hay hechos puntuales y claves y registrados, son enfermedades que están dentro del maletín, por así decirlo, de las enfermedades de las aves. Lo importante en este momento es que no era una enfermedad nuestra. Entonces esa es la importancia que hoy radica todo este tipo de discusión. Claro. Yari, ¿qué significa para la Argentina tener esto en nuestro país a nivel animales, producción, investigación? Exacto. Para Argentina significa haber perdido el estatus de libre de una enfermedad exótica. Era una enfermedad exótica para nosotros. Desde el 14 de febrero dejó de serla. Cuando llegó a Laguna Los Pozuelos en Jujuy, el primer ganso andino que se detectó con la enfermedad. Ahí hay tres escenarios posibles: las aves silvestres, en este caso el avistaje de esos animales con dificultades para trasladarse y demás, acentuó la alerta y se hizo la denuncia al SENASA, que fue el que actuó en el caso. El otro escenario son las aves de traspatio. Las aves de traspatio son las que nosotros podemos tener en una casa quinta, en el patio de una casa, en un tambo, lo vemos en la zona rural, aves libres, sueltas. Eso es traspatio. Ese es el segundo eslabón, porque son las que tienen mayor contacto con las aves silvestres. ¿Y por qué? Por la exposición y justamente por convivir en el mismo medio. Como contaba Antonio, las lagunas y todos los humedales que se pueden llegar a circundar esa zona rural va a hacer que tenga contacto con las aves, en este caso ya domésticas. Y el tercer escenario es la industria avícola, que es la que
se venía preparando para esto, se venía preparando para un brote de influenza, pero no sabíamos cuándo. De hecho, como te mencionaba, Argentina era exótica, la veíamos como lejana y bueno, el 14 de febrero llegó. Sí, imagino, lo consulto porque debe ser a lo mejor más fácil controlar o prevenir o tratar el caso a nivel SENASA, con controles y demás, a las productoras avícolas, que por allí las cuestiones silvestres, ¿no?, de lo que sucede en un humedal, muy difícil de seguirlos o al menos monitorear, ¿no? Sí, la verdad que sin duda que en cualquier ambiente natural o prístino es muy difícil de controlar. Lo que se hace en esos lugares es lo que se denomina vigilancia epidemiológica, y es como que se pone la lupa para ir viendo o testeando cómo se va moviendo la enfermedad. Y obviamente sumar recomendaciones de manejo de esas situaciones y también con la ayuda de mayores medidas en la avicultura comercial, traslado, las personas comunes que van a visitar esos lugares o ambientes naturales. O sea, yo creo que todos los eslabones son importantes para mantener o tratar de mitigar este problema. ¿Con qué rapidez o qué tan fácil es que la influenza pase de una especie a otra? Bueno, teniendo en cuenta la serovariedad, si hablamos de la más patógena, por así decirlo, que es este caso, puede ir desde 3 horas hasta 3 días. O sea, es una enfermedad aguda, es rápida. ¿Por qué de 3 horas, 3 días? Básicamente porque depende de la especie. Nombramos aves de laguna, pero hay muchas especies. Fundamentalmente son los anátidos, patos, gansos, cisnes, pero después hay otras que están asociadas al agua y que no son estas que te estaba contando. Entonces, primeramente, la especie. Hay especies más susceptibles que otras. Segundo, la vía de contagio. No es lo mismo una vía digestiva, una respiratoria y demás. Y tercero, la carga viral, o sea, que ese individuo haya captado en ese momento. Es muy similar a lo que pasa con muchas enfermedades virales, ¿no? No es nada diferente en ese caso. Miguel, ¿cómo lo abordan desde la academia, digamos, desde la facultad, los estudiantes? Si bien, digamos, se da por primera vez en nuestro país, es una enfermedad ya conocida, ¿no? Exacto. Sí, es todo una situación. Creo que esta década va a ser marcada mucho por los virus, desde lo que nos afectó el coronavirus. Ahora influenza, que era exótica y la tenemos. Peste porcina en el mundo también está ocasionando muchísimos daños a la producción industrial. Y desde el punto de vista académico, nosotros desde la Cátedra de Producción de Aves tratamos de formar al alumno a la nueva realidad que va a tener el sector empresario, el industrial, porque realmente es una situación en este momento muy crítica porque la aparición de la enfermedad implica el sacrificio de todos los animales de un establecimiento. Y en un perímetro amplio, la vigilancia. Entonces, hoy una empresa puede pasar de estar en primera posición y caer al descenso a la semana, porque realmente en un país que marca cierta inestabilidad, la economía de matar una población desde 10.000 a 1 millón de aves implica la pérdida de la producción. Esa pasividad trae un montón de consecuencias. Entonces el alumno tiene que estar con una conciencia de la enfermedad y todo lo que hace a la bioseguridad. O sea, esto, bioseguridad, más bioseguridad, más bioseguridad. Ahora, los virus a veces y casi siempre no alcanza con la bioseguridad. Porque la transmisión puede ser por polvo, puede ser por moscas, puede ser por aves carroñeras, puede ser por factores humanos de transporte. Entonces, a veces la bioseguridad no alcanza.
por el viento mismo, la distancia entre los establecimientos, y nosotros venimos de un sistema productivo donde las cercanías de los establecimientos no había legislación. Hoy sí tenemos una legislación que tiene que estar a 1 kilómetro un establecimiento de otro, a 5 kilómetros otro establecimiento, a 10 kilómetros otro tipo de establecimiento. Pero es una legislación nueva o de unos años, y lo tradicional o lo viejo que estaba sigue estando hasta que cesa en su función y se pasa a un nuevo reglamento. Entonces, la convivencia de cercanía genera problemas al productor por esta enfermedad nueva que antes no se conocía. Antonio decía que es una enfermedad aguda y que se da rápidamente. Yari, ¿se puede morigerar el impacto en nuestro país a nivel producción? Porque estamos hablando de aves, huevos, bueno, producción nacional. ¿Se puede llegar a prevenir el impacto o la matanza, digamos, de aves? Exactamente, desde la Facultad de Veterinaria de Esperanza, ya del año pasado, fines de agosto, principios de septiembre, se hizo un simulacro de influenza, justamente con SENASA y las cámaras del sector, CAPIA, que es la Cámara de Productores Avícolas de Postura, y CEPA, que sería la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas, sería pollo parrillero. En conjunto con el CBP, que es el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur. O sea, 6 países nos acompañaron en el simulacro. Entonces, como que ahí se vieron todas las estrategias y todas las funciones que debería cumplir cada uno. O sea, una granja avícola organizada en el país tiene un número de RENSPA, que sería un registro de la granja. Y para tener ese registro tiene que tener un veterinario acreditado en sanidad aviar. Un veterinario que se acredite su conocimiento en sanidad aviar, que justamente la acreditación también la hemos hecho con Miguel en la Facultad de Esperanza. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que está articulado, está trabajado de esa manera, pero como contaba antes, los 3 escenarios posibles, lo que por ahí es más difícil de controlar son los traspatios, es justamente el vínculo entre el silvestre, que contaba Antonio, claro, y el industrial propiamente dicho, que tenemos las herramientas de bioseguridad, del veterinario acreditado, de los profesionales que se generan en la facultad con el conocimiento sobre la bioseguridad y el manejo, pero hay un intermedio ahí que serían los traspatios que están muy expuestos. La recomendación en traspatios sería que por este momento encerrar los animales es muy difícil en la zona rural porque no tienen por ahí quizás los medios, claro, para encerrarlo, no tienen jaulas preparadas, no tienen nada. Bueno, en el caso de la industria sí, hoy se está trabajando con malla antipájaro para que no ingresen aves silvestres a nuestros establecimientos, con desinfección al ingreso de los vehículos y personal, cambio de ropa. Y bueno, y el impacto es un poco a medida que va surgiendo los casos, como surgieron en Jujuy, en traspatio, después pasó a Córdoba, también traspatio, después Salta, yendo más hacia el sur, fue a Río Negro, después Mar del Plata, Buenos Aires. Ahí ya pasó a lo que nosotros no queríamos que suceda, pasó a aves comerciales. Claro. Y bueno, ahí la actuación es sacrificio sanitario por la cuestión de que ya, como contaba Antonio, la transmisión ave-ave es mucho más frecuente dentro de una nave. Es cierto que hoy hablar de pandemia significa tocar la sensibilidad de toda la población humana, ¿no? Hasta aquí hablamos de animales. ¿Qué sucede, digamos, en la intervención o en el contacto con los humanos? Bueno, justamente la influenza se catalogaría como una ensotia de los animales y con un potencial zoonótico hacia el humano. A ver, hay 80 casos en el mundo, como mencionábamos que es una enfermedad centenaria, si bien para nosotros tiene recién un mes de vigencia en Argentina, es una enfermedad centenaria y hay 80 casos registrados en el mundo, lo que nos da la pauta de que es de muy baja transmisibilidad al humano, sí en lugares donde hay una alta carga viral, hay un contacto directo, más que nada con un operario, un veterinario puede ser el posible contagiado,
pero después no hay transmisión de humano a humano. Entonces, por eso mismo se habla de ensotia, porque es propia de la especie aviar. Y bueno, en ese traspaso lo que estamos es muy preparados en cuanto a bioseguridad. Barbijos, guantes, lavado de manos, el foco, donde está el foco, contenerlo, no dejarlo que se disemine. Claro, estaba pensando, bueno, hay desarrollos a nivel mundial y mucha investigación, sobre todo a partir de la última pandemia, en nuevas vacunas. Y ya están preparadas algunas farmacéuticas para posibles casos, digamos, de pandemia en el mundo. Esto se aplicaría, digamos, para personas sobre todo que trabajan con animales, ¿no? En el caso de una vacunación en humanos. Sí, la vacunación en humanos es la influenza que tenemos, la influenza que es H3N1, creo que es la que nos afecta a los humanos. Esa es la que se aconseja vacunarnos a nosotros, para protegernos del serotipo que afecta a humanos. En el caso de aves es diferente, porque los dos serotipos que están en acción del SENASA en vigilancia sería, ahora en acción, son H5 y H7. Son los dos patógenos que existen de alta patogenicidad. Los demás, hay 18 H para que se entienda un poquito, y los demás no son de baja patogenicidad y no están en la mira de la actuación, digamos. Lo que queremos frenar es lo de alta patogenicidad. Antonio, ¿qué sucede, digamos, con las mutaciones? Porque por ahí hay especies mamíferos que se alimentan de aves, por ejemplo, y ¿qué sucede cuando pasa de una especie a otra? Bueno, en Argentina no se ha dado eso todavía y probablemente no se dé. Sí se ha dado en casos muy puntuales, en algunas especies de bisones o cosas así, en el hemisferio norte, pero también con mamíferos que estaban sometidos a cierta estructura de producción, no eran mamíferos silvestres como tal. Entonces, hoy hablar de eso es prácticamente algo, no quiero decir que no se pueda dar, quiero decir que dentro de la problemática actual, claro, es quizás lo menos relevante. Sí, lo que es muy importante es este paso silvestre producción, que hasta ahora la vía tiene esa direccionalidad, digamos, y hace que, imagínense, un silvestre que ya tiene la potestad de convivir con la enfermedad y algunos ser asintomáticos, las aves de producción muchas veces no están preparadas para eso. Si bien existen vacunas y demás, muchas veces el choque puede llegar a ser muy importante. Contrastar esos dos escenarios, digamos. A manera de conclusión, por allí, la clave está en monitorear, en estar actualizados, en estar informados y sobre todo el control, ¿no? ¿Cómo se hace, Miguel, desde la facultad, ¿no? Estar actualizándose permanentemente y bueno, ir detrás también de la investigación y de lo que sucede en el mundo con esto, ¿no? Con los estudiantes. Sí, realmente uno está siempre al día con la lectura, con la información de lo que pasa en Europa, con lo que pasa en Estados Unidos y ahora en este nuevo escenario que tenemos nosotros en Argentina. Y tenemos un cierto paradigma, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque tenemos mucha incertidumbre en conocer qué va a pasar en nuestro país. Porque a su vez, si uno toma cruzamientos de patos que vienen del norte de nuestro país y hay cruzamientos con especies nuestras, y son después portadores inaparentes y la difusión dentro del país va a ser permanente, entonces tenemos ese paradigma, cómo nos vamos a seguir moviendo. La capacitación continua, nosotros hacemos capacitación a productores, a cooperativas, a toda entidad que nos rodea a la Facultad de Veterinaria
y sobre todo los alumnos, en la formación que van a tener que tener, porque el desafío que tenemos a futuro es muy grande, y no las tenemos todas claras en un 100% de qué es lo que va a pasar. Entonces, Latinoamérica no es lo mismo que Europa en la estructura de instalaciones, equipamientos, en la visión que tienen ellos, y nosotros, esta última variación climática también nos ha afectado, y quizás sea la causa de la difusión de esta enfermedad, porque esta sequía tremenda que estamos pasando en el país y el calentamiento global que estamos viviendo, quizás haya especies que están buscando con más rigor los humedales, especies autóctonas nuestras, que transmiten o contagian a otras especies silvestres que no las conocemos. O sea, hay que seguir investigando en esta área, a ver quiénes son portadores, porque quizás hablamos de una paloma que puede ser portador, y dicen, no, pero la paloma no es altamente portador, pero quiere decir que es portador. Entonces, ¿a dónde termina la historia? Lo va a marcar el tiempo, ¿no? Lo va a marcar el tiempo, así que el desafío que tenemos es extremadamente fuerte, porque hay un daño en el sistema productivo que puede repercutir en la economía de consumo de nuestro mercado, porque no solo afecta a la exportación, desde ya está afectando la exportación porque se limitó o se cerró, sino cuál es el consumo interno por la pérdida de los animales que se sacrifican. Para la salud humana, en lo que se produce, no hay ningún riesgo de contagio, pero sí por la falta de animales que vamos a tener, ¿no? Imagino, Yari, que está más en el tema, debe saber qué tan informados o preparados están los productores. Saber que un brote de influenza, digamos, puede terminar muchas veces con una pyme, con una producción de productores de la zona, ¿no? Sí, tal cual. Por eso mismo te comentaba de que desde el año pasado que estamos con el tema de simulacros y la articulación público-privada, SENASA, entidades y productores, para minimizar los riesgos. Así que eso es muy importante acentuarlo. De todos modos, hay que aclarar algo también de que el consumo de carne de pollo y huevo no es la vía de transmisión. Hablamos anteriormente que la vía de transmisión es directa de ave a ave o de última de ave a humano que esté en contacto directo. Por ahí porque justamente como se habla de consumo y demás, no es esa la vía, no es ese el riesgo. El riesgo lo tiene el productor, como vos me comentabas recién, de que tiene que estar alerta y atento con todas las medidas de bioseguridad y todo su veterinario acreditado atento para que no minimizar los riesgos, tal cual. Antonio, ¿se puede prevenir, digamos, cuáles son las recomendaciones para evitar la diseminación, digamos, de la influenza, sobre todo en animales silvestres? Bueno, en animales silvestres lo que se recomienda a la población toda es que si ve animales muertos, aves muertas al lado de una laguna o de un espejo de agua, lo ideal es no acercarse y ya ante la premisa de esta enfermedad directamente comunicarse con el SENASA. Hoy el SENASA tiene muchas líneas de comunicación, desde teléfonos fijos, celulares, aplicaciones, correos y demás. El correo más simple es senasa.gov.ar, pero si no, es muy simple contactarse con el SENASA y notificarlos de esa situación, no intervenir, solo ver como una foto. Si uno es habitué de estos lugares naturales o es observador de aves, se recomienda no contactar o varios lugares a la vez, porque uno puede ir llevando esta enfermedad. Y bueno, y puntualmente es eso, es la notificación y no intervenir directamente. Puede servir como regla general, digamos, un animal silvestre está en el piso, está quieto, seguramente o está enfermo, no tocarlo. No tocarlo, ante la duda comunicarse con el SENASA. Muy bien. Antonio, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Yari, muchas gracias. Nos hemos aproximado el tema y actualizado en cuanto a gripe aviar, así que les agradezco por haber venido al Paraninfo. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Nosotros volvemos el próximo Paraninfo, se quedan en la pantalla de Litus. Gracias.